la metodología en la transmisión de un conocimiento no aplicado. O sea, habíamos dicho en este procedimiento y en este enseñar a aprender que todo lo que debemos aprender deberíamos aplicarlo a la vida real para que nos quede ese conocimiento de por vida. La enseñanza basada en el saber nada más ya está siendo obsoleta. Entonces, el objetivo de esto es sumar estos otros saberes, como es el ser y el hacer. Perdón. Las rutinas para desarrollar lo programado y la prestación práctica prueba ya no son la forma apropiada y sobre todo esto que era la motivación simplemente a la obtención de premios y tratar de evitar los castigos como tal. Lo que sí deberíamos impulsar por medio de esta metodología es priorizar la reflexión y el aprendizaje crítico de nuestros estudiantes, así como la aplicación de estos conocimientos a su vida cotidiana y real, o sobre todo a lo que pueda estar enfocado en la profesión. La enseñanza centrada en el saber hacer y en el actuar, con la toma de decisiones, y fomentar esta motivación intrínseca, porque yo le debo generar un interés, alguna pasión a ese estudiante para que pueda seguir desarrollándose en esto. Proponer diferentes situaciones de aprendizaje, no solamente están las de aula, una pizarra y yo enseñando, o sea, promover mayores ámbitos donde pueda aprender mucho más el estudiante y la implicación de este en este proceso de aprendizaje. Entonces, dentro de estas metodologías activas, habíamos dicho que mi estudiante es el que va a estar en el centro, en quien tengo que hacer un enfoque real, hacer y generar como tal un trabajo cooperativo, proponer vivir experiencias para que así queden quizá más plasmadas esas enseñanzas, enfoque por competencias. El docente va a acompañar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, ya no solamente es quien se va a ganar el centro como tal, y esto va a ayudar a generar un estudiante más activo. ¿Sí? Entonces, dentro de esta propuesta también vemos y analizamos comparativamente qué cosas nos pueden dejar del pasado y qué cosas ya no, por ejemplo, que sea activa o pasiva. Siempre vamos a priorizar una educación activa. ¿Sí? Si bien va a haber un momento pasivo como tal del estudiante, que sea el menor tiempo posible, que sea deductivo o inductivo. Básicamente depende de la edad del paciente. Como hemos dicho, hay cosas que tienen que ser muy estructuradas, muy lineales, para estos procedimientos muy básicos. Sociocéntrico, tecnocéntrica, siempre vamos a ir por la parte sociocéntrica. Directiva o no directiva, entonces a mayor edad, obviamente del alumnado, tenderá a metodologías que sean con más dirección como tal. Individuales o cooperativas, también depende de lo que vamos a plantear en nuestro trabajo, pueden ser ambas, pero vamos a tratar de que sean más cooperativas que solamente individuales. Abiertas o cerradas, nuevamente tienen que ver un poco más con la edad, y en el autoaprendizaje o heteroaprendizaje, también ambos tipos van a ir viendo, se guían a partir de la materia como tal. Entonces, en la didáctica que nosotros vamos a plantear, de lo que queremos enseñar, hay procedimientos, técnicas, la metodología y estrategias. Los procedimientos otra vez son estructuras demasiado básicas que la suma de estos procedimientos me van a ayudar a formar técnicas y la suma de estas técnicas me van a formar los métodos como tal. ¿Sí? Entonces, tengo que juntar esta suma de técnicas, quiero formar más allá de solamente un concepto filosófico y psicológico de lo que es el aprendizaje. Eh, em, la metodología tiene que ir a actuar siempre como un tratamiento, puede mantener una linealidad como tal, pero me va a enfocar lo que es el proceso educativo. Y si bien las estrategias pueden ser más flexibles y dinámicas como tal, las estrategias se utilizan en cortos tiempos, ¿sí? A diferencia de la metodología, que es algo mucho más amplio. Si bien en general existen estas metodologías amplias en el mundo, sí, en el proceso de enseñanza-aprendizaje está tanto el aprendizaje por descubrimiento, el modelamiento, algo que ya vamos a ver la próxima semana en las clases va a ser el ABP, la enseñanza-aprendizaje de casos, son como un ejemplo para que lo tengan más claro, son como en trabajo de investigación, por ejemplo, el análisis de casos clínicos,
Luego el aprendizaje también vienen de proyectos, una acción, bueno, esto que va a ser las clases invertidas que vamos a ir viendo. La máxima expresión de aprendizaje es evidentemente en la parte científica y sobre todo en medicina lo que es el aprendizaje clínico. Luego también viene lo que es lo globalizado y lo expositivo, que quizá va a otro ambiente de trabajo un poco más numérico como tal, pero de acá lo que tenemos que rescatar mucho es quizá la parte del aprendizaje clínico. Entonces, dentro de estos métodos de enseñanza-aprendizaje, lo más efectivo es también evaluar en una linealidad qué es lo que queremos llevar a cabo, ¿sí? Qué cosas son relevantes y qué pueden ser irrelevantes y lo que sea real de lo irreal. Entonces, nosotros queremos enfocarnos en este proceso de posgrado en educación superior entre lo que sea relevante y real, para yo llegar a una metacognición de mis estudiantes. Por eso es que vamos a plantear dentro de estas metodologías lo clínico, los proyectos, la investigación de casos y el ABP que lo vamos a ir desarrollando. Esto se llama la pirámide de Miller. Es un modelo que se viene utilizando en la evaluación, sobre todo de competencias profesionales, ¿sí? Que conceptualiza 4 niveles de competencia como tal, donde la base y la estructura de esto es el saber saber, ¿sí? Es un test de conocimientos, pruebas escritas, orales, es algo muy básico. Luego nos vamos a un saber cómo, que este saber cómo es básicamente la capacidad de describir cómo realizar una tarea. Luego vamos a ir escalando lo que es demostrar. A partir de este proceso ya viene un tipo de pruebas más activas y prácticas como tal. A esto se me van a ir sumando casos clínicos, demostraciones, simulaciones y demás. En el demostrar, aplico estos conocimientos de abajo previos, ¿sí? Para situaciones prácticas que pueden ser solamente simulaciones o también del proceso de la vida real. Y finalmente llegamos al objetivo principal, que es el hacer, que es la competencia demostrada en contextos profesionales reales. Entonces, dentro de todo esto, yo busco de algo menor a algo mayor. Entonces, dentro de lo menor y básico es simplemente el saber. Y a medida de que voy escalando, voy a llegar a una autenticidad real como tal. Y para eso las metodologías que yo voy a utilizar van a ser las que me van a apoyar. Entonces, en este proceso nuestro, vamos a hablar de lo que son las metodologías que están en educación superior, son básicamente estas de elección magistral, que sí, aún todavía las vamos a ir viendo y más aún en la facultad, porque, repito otra vez, hay conceptos quizá muy básicos y más aún en una carrera como la que es medicina, donde hay una terminología totalmente nueva al inicio, donde yo debo enfatizar y por desgracia aún mantener esa prioridad mía como docencia para hacer que lleguen esos conocimientos básicos, ¿sí? Y ya después, dependiendo de cada materia, puedo ir reordenando esta metodología en la educación superior y el objetivo es redireccionar para que ese conocimiento y esa estructura que yo estoy proponiendo pueda ser algo más allá que fidedigno, sino que sea realmente de un valor profesional y que esa persona que va a salir de su universidad tenga la competencia real de poder enfrentarse a un mundo real donde requiera. Entonces, ahí sí puedo empezar a utilizar metodologías de aprendizaje cooperativo, orientado en proyectos, basado en problemas, que los vamos a ir conociendo, métodos de casos o incluso la docencia inversa como tal, ¿sí? Ese es el tema que estamos viendo ahora y a esto es a lo que nos tenemos que enfocar cuando vamos a hablar de la metodología en nuestro plan global. Esto es exactamente lo que dice en su proyecto cuando uno les pide hacer la redacción de la metodología del plan global. Entonces, en este acápite dice, se presenta la metodología que el docente pondrá en práctica para que los estudiantes desarrollen la competencia propuesta para la asignatura. Para ello, hay ciertas consideraciones específicas que tienen que cumplir, ¿sí? Para poder expresar bien la metodología que ustedes están proponiendo para su materia. Primero es la presentación de los fundamentos pedagógicos que van a orientar al desarrollo del proceso de aprendizaje y enseñanza. Y no es necesario ser tan
tan fundamentalistas en lo que es lo filosófico y lo psicológico como tal, ¿sí? Hay que incluir sobre todo lo que es la descripción de los roles que va a cumplir tanto el docente como el estudiante, en el marco del modelo pedagógico que estamos eligiendo y la formación basada en competencias, que es lo más importante. Y una explicación general de las distintas estrategias que estamos utilizando, que son todas las estrategias que vienen aprendiendo en el curso, las actividades que van a ir desarrollando, los trabajos, tareas y características del desarrollo del curso, que tienen en coherencia, sí, con el modelo pedagógico que estamos eligiendo. Una explicación general de la forma que se concibe y realizará la evaluación. Esto muy cortito, lo vamos a dejar un poco para el final, pero hay que considerar ya en metodología el cómo incluso vamos a evaluar a nuestros estudiantes y puede indicarse, dice, el tipo de actividades evaluativas, los tipos de evaluación y los cuidados de los estudiantes que los estudiantes deberán tener en lo referido a este aspecto. Eso es lo que tenemos que ir desarrollando en esta parte de metodología como tal. Bien, dudas, consultas de esta parte de metodología. Los escucho. Una consultita. Entonces, Por favor. tendría que poner la metodología de enseñanza que yo estoy utilizando, por decir, ¿no? Fuera constructivista. En mi caso, que fuera semiología, ¿no? Bien, sí. ¿Qué habíamos dicho cuando vamos, qué habíamos dicho cuando vamos a ir creando este plan global? Que hay cosas específicas que nosotros estamos haciendo dentro de este plan, dentro de este posgrado. Sí, habíamos dicho que todos vamos a trabajar bajo un enfoque constructivista y otro término muy importante que lo venimos repitiendo continuamente, ¿cuál es? Uno de los Colaborativo. objetivos dentro de esto, El colaborativo, ¿no? el socioformativo, ¿sí? O sea, estamos buscando también hacer una formación socioformativo complejo, porque el objetivo es también entregar herramientas a los estudiantes y que ayuden a construir procedimientos mentales. Entonces, esos términos son indispensables que estén dentro de su descripción de metodología, porque es a eso hacia donde estamos tratando de direccionar todo esto. Uy, a ver, permitir. ¿Se entendió hasta esta parte, Cristian? Más o menos. ¿Más o menos? Muy, Sí, muy no. más o menos. Bien, a ver, ¿alguna otra duda? Porque lo que quiero mostrarles es quizá quede más claro estos conceptos con los ejemplos. Y quiero que prefiero enfatizar más en los ejemplos para que empezamos cada uno desde su materia a construir como tal esto. ¿Sí? Quisiera que empiecen, vamos a hacer que trabajen algunas metodologías de sus trabajos, pero repito esto, yo necesito también que esté muy en claro lo que es la primera parte, la inicial de todo lo que es el plan global. ¿Por qué? Porque como les había dicho a los grupos con los que he trabajado hace rato, el plan global es básicamente un edificio. Un edificio donde yo en teoría tengo que planificar dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, bajo qué detalles poco a poco vamos a ir trabajando y demás. Pero si yo elijo distinto terreno de trabajo, tengo que adaptar ciertas cosas a ese terreno de trabajo. No es lo mismo construir un edificio, para ver, para que queden claro, en la zona norte de la ciudad de Cochabamba, que quiera construir un edificio cerca de la laguna de Alalay en Cochabamba. ¿Por qué? Vamos a hacer estas comparativas bien sencillas. ¿Por qué será que estoy haciendo esta comparación? ¿Qué características tiene cada área? En grande. ¿Alguien? El- ¿Alguien que quiera comentar? Tal vez el tipo de suelo. Perfecto. El tipo de suelo, esa es mi base, ese es mi sustento. Muy bien. ¿Cómo es el tipo de suelo en el norte que cerca de una laguna en general? De la laguna es más inestable, ¿no?
Es más húmeda, No. perfecto. Es más húmeda, por ende, entonces yo la base del edificio o casa que yo quiera construir cerca de una laguna tiene que ser mucho más cementada para que resista el edificio que yo quiera construir, cosa que no lo tengo cerca del cerro, porque cerca del cerro la base no está húmeda, no está mojada, es un terreno mucho más firme. Y ante el peor de mis miedos, que es un temblor, un terremoto, el que está en una base que desde ya son piedras, rocas, es algo cementado, ¿se me va a romper rápido mi edificio? ¿No? No. Y en cambio el que esté cerca de la laguna, si está todo el tiempo húmedo, tiene mayor riesgo de que se me rompa. Y es ahí donde yo quiero crear un terreno totalmente distinto, ¿sí? Una base más fuerte, parecida al de la otra zona, para que cuando pase un terremoto no se me caiga el edificio. Entonces, ese es mi objetivo como tal. Y lo mismo pasa en esto que vamos a crear. La metodología también me ayuda a eso, a entender lo que estoy haciendo como tal. Bien, entonces, ahí parto de cómo empiezo a estructurar desde el qué materia quiero dar, va a ser un ejemplo de qué quiero construir. Quiero construir una casa de 2 pisos o quiero construir un edificio de 5 pisos. No es lo mismo. Bien, y aquí, por ejemplo, viene mi competencia. A medida de que yo arme esa competencia y la tenga en clara esa competencia, o sea, si yo elegí una materia, ya tengo, soy capo en esa materia, entonces quiero desarrollar esa materia. Bien, voy a arrancar a desarrollar esa materia. Pero yo para desarrollar esa materia, yo tengo que tener un conocimiento básico, primordial de esa materia. Y esto que va a ser quizá el reto más grande que tengan al momento de armar el plan global es, al ingresar ustedes a esto que es el posgrado en educación superior, y más aún al conocer esto nuevo que son competencias y que son tecnologías aún mucho más nuevo, ¿sí? Y que es esto quizá lo que viene atormentando un poco, porque si bien uno dice tecnologías, listo, me enseñarán algunas cosas nuevas y ustedes están comiendo como 50 cosas tecnológicas nuevas cada semana, uno dice, ¿y ahora de dónde me agarro para yo armar esta materia? Ustedes no tienen que agarrar las 50 de cada semana. Si ustedes son tan capos en lo que quieren armar, agarren una, dos, tres de cada una de ellas para empezar a desarrollar estas. Pero por eso les digo, necesito que quede muy en claro lo que son competencias, los elementos de competencia, los criterios de desempeño, porque esta es mi estructura básica de mi edificio o casa a partir de la cual voy a armar. Y la metodología es en realidad una descripción de todo eso que ya vengo armando como tal. Bien, si bien el inicio, esto les voy a mostrar ahora, de esta metodología, debería llevar esta estructura base. Bien, este es un ejemplo ultra básico de una materia que se ha creado porque ni siquiera existe, ¿sí? O sea, esto ha sido la invención. Y dice, este es un plan global basado en competencias de la materia. O sea, aquí estoy haciendo la descripción de qué materia es, a qué año va a corresponder, de dónde. Bien, el cual está basado en un enfoque constructivista y socioformativo complejo, por lo que el objetivo principal es poder entregar las herramientas necesarias al estudiante para que él mismo construya los procedimientos mentales y así poder resolver problemas que se le planteen en la vida profesional. ¿Y qué está especificando en lo profesional? Responsable de vidas humanas, porque eso es lo que hace un médico. Por lo tanto, plantear la organización del aprendizaje en torno a una práctica problematizadora de la realidad y así por medio de un proceso de retroactivación entre la acción-reflexión y la reflexión-acción, se pueda formar a médicos con capacidades resolutivas ante problemas reales que enfrentarán en un corto tiempo y para el resto de su vida profesional. Este es el inicio de la descripción de la metodología, ¿sí? Esa base principal, porque claramente lo que les pide acá es eso, la presentación de los fundamentos pedagógicos que van a orientar el desarrollo del proceso de aprendizaje.
No necesito ser tan fundamentalista en lo filosófico, pero sí incluye lo que es la descripción de los roles que van a cumplir. Esto poco a poco, más abajo en la metodología, voy a ir describiendo. El docente realizará o utilizará tales estrategias para que el estudiante desarrolle el conocimiento en dermatología, que se lleve el conocimiento de la estructura de la piel, bla, 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 las patologías principales de la piel, la identificación temprana. ¿Qué quiero de eso? ¿Sí? A grosso modo, o sea, ¿qué me va a orientar el resto del semestre o mi materia anual que yo vaya a plantear? Ese es el objetivo de hacer en metodología, describir a partir de dónde estoy arrancando. ¿Bien? Y esa explicación general de las estrategias de cada actividad que van a realizar, de los trabajos y de las tareas, porque poco a poco ustedes en sus evidencias están desarrollando ciertas actividades características. ¿Y qué otra cosa importante se están incluyendo ahora? Las TICs. Por ende, también tiene que haber una pequeña indicación, una pequeña descripción de incluso por qué han elegido ciertas TICs para poder desarrollar algún segmento del elemento de competencia o de esa unidad como tal. O sea, ¿por qué en mi elemento en mi unidad uno que era en semiología, que conozcan la historia clínica? Mi objetivo era que hagan un video de, no sé, por decirles, un video de cómo realizar una entrevista inicial al paciente. ¿Por qué elegí que mi estudiante haga ese video de entrevista inicial al paciente? O sea, por alguna razón yo elegí esa tecnología, ¿sí? O en cierta plataforma específica, quizá porque la plataforma, si bien es tecnológica, puede permitir rápidamente al trabajo y no consume mucho tiempo, entonces eligió esa como estrategia para realizar esta tarea en concreto. Bien, no tiene que ser una descripción de absolutamente todo, porque ya en un plan global hay un montón de evidencias, pero quizá hay algunas muy destacables que puedan describirlas y que debe estar plasmado en lo que es la metodología, porque es algo grande que me va a permitir entender por qué a partir de un conocimiento tan básico como es el saber, yo quiero llegar incluso al hacer de mi estudiante. ¿Listo? Entonces, ese es el ejemplo que quiero que quede un poquito más en claro. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Bien, ¿alguna duda, consulta? Nada. Bueno, me voy a saltear un poquito porque he estado viendo, más allá de mi grupo con el que tengo que ir revisando los trabajos del plan global, que no están quedando muchas cosas en concreto. Y quiero ir a esta parte de acá. Yo no sé si les han compartido en algún momento esto que se llama la taxonomía de Bloom. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, está incluso en la plataforma. Fantástico. Módulo 3. Bien, entonces, hemos entendido que hay procesos cognitivos muy complejos y procesos cognitivos más sencillos, ¿verdad? Un proceso cognitivo muy complejo es el armar mi competencia. Entonces, yo estoy viendo muchos trabajos de plan global que tienen procesos cognitivos y utilizan como verbos cosas muy pequeñas. Entonces, ¿cómo algo pequeño quiero que el resto de mi trabajo, de mi plan global, le responda? Bien. O sea, esto es como esta pirámide de Miller que les he mostrado, pero al revés, ¿no? O sea, mi competencia tiene que ser algo grande, tiene que ser algo complejo, como un analizar, un evaluar. Crear no va a ser posible porque ustedes no están creando una materia como tal. En medicina ya tienen materias establecidas, creadas, y no solamente es para la currícula de San Simón, de Univalle, de la Católica, o sea, a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, como quieran verlo, ya hay un proceso estructural
Hay materias que se llevan básicamente en cierta área, en primer año, segundo año, tercer año y demás. Entonces, a partir de eso, por eso necesito que ustedes tengan en claro que lo más importante que es también ese verbo, ¿sí?, de desempeño, quede en claro. O sea, tengo que tener, no debería tener dudas respecto a cómo voy a utilizar eso. Bien, entonces yo les pido por favor revalúen bien la parte de competencia. Aquí tienen muy en claro, para eso sirve esta taxonomía de Bloom, me permite analizar a partir de esto grande que yo quiero, que puede ser analizar o evaluar, empezar a construir lo que van a ser mis elementos de competencia como tal. ¿Cómo me van a responder? Para que yo llegue a hacer una evaluación de mi materia, que es semiología, dermatología, parasitología, en mis elementos de competencia, ¿qué otros verbos voy a poder encontrarme? ¿Sí? O sea, ¿cómo voy a poder llegar a esa evaluación como tal? O sea, ahí sí voy a poder encontrar ya una justificación, comparación, compara, recomienda, estima, selecciona, argumenta para llegar a ese proceso de evaluación como tal, en analizar exactamente lo mismo. Y poco a poco, a medida de que vaya desarrollando más y desagregando ese elemento de competencia en mis criterios de desempeño también, voy a empezar a bajar esos verbos para que luego me puedan responder a ese elemento de competencia, y ahí sí mis verbos van a ser un poco más distintos porque el criterio de desempeño me va a responder a ese elemento con qué. Eh, por ejemplo, va a identificar la estructura anatómica de la célula, por ejemplo, para una materia de histología. Si eso ya lo voy a encontrar seguramente en mis criterios de desempeño, porque va a empezar a responder, es identificar a un elemento aún más grande que probablemente lo encuentre, que va a ser un argumentar en mi elemento de competencia, porque es un evaluar o analizar mi competencia como tal. Entonces, revalúen muy bien, por favor, estos procesos cognitivos complejos y sencillos para que sean los adecuados en cada área que van a ir desarrollando y estructurando. A eso sumado, incluso hay aquí algunas preguntas que les pueden ayudar a desarrollar y armar esos elementos y criterios de desempeño. Esto de acá, sí, es algo que ahora que ya estamos viendo lo que es saberes, sí, como bien hemos llevado la parte teórica, hay una descripción y un entendimiento, y vuelvo y repito, ahora que vean igual la presentación como tal, yo he hecho mucho hincapié en que cuando yo llegué al saber, necesito responderme una pregunta en concreto, que es, ¿qué necesita conocer para desarrollar por elemento de competencia? O sea, ¿qué necesita conocer básicamente mi estudiante para que llegue a responder ese elemento de competencia? Y esto va a ir de la mano de los criterios, porque acompañado en cada saber va a estar, entre paréntesis, el criterio al que estás respondiendo, ¿sí? Entonces, puede ser identificar, puede ser conocer, pero ¿qué? El qué de mi elemento de competencia. Bien. Esta es una forma que también, si quiere, le pueden sacar un screenshot para ayudarlos a entender o incluso armar y desarrollarlo en la parte del saber, del hacer y del ser. ¿Sí? Entonces, en el saber puede estar la comprensión, la caracterización, identificación, clasificación, reconocimiento, análisis, selección, descripción, diferenciación. En la parte del hacer, nuevamente están los verbos en sustantivado. Inicia así la parte del hacer. Entonces, los verbos sustantivados van a llevar casi siempre un sion. Sin embargo, hay algunos verbos que no pueden ser escritos en sion. Pero aquí están ya, por ejemplo, ya pueden tener esto que es aplicación, elaboración, construcción, utilización, planificación, participación, clasificación, investigación, recolección. ¿Bien? Les voy a pasar ahorita, hay una página en internet que tiene como unos 200 verbos que ya están en sustantivado para que ya puedan ir seleccionando y tenerlos para iniciar a hacer la oración como tal. Y nuevamente la parte del ser son cosas específicas de la actitud que yo quiero que se lleve mi estudiante respecto a esa unidad
a ese elemento de competencia. Entonces, dentro de estas entran lo que es el valor como tal, la reflexión, el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, la reciprocidad, la solidaridad, el trabajo en equipo como la cooperación y demás. Ese es un ejemplo adicional, este es otro que también lo pueden tener. Estos ejemplos que les estoy mostrando son cosas que yo, por ejemplo, hace mucho tiempo lo había sacado, que es algo totalmente pedagógico, es lo que utilizan los maestros para poder hacer también sus planes globales. Entonces, pueden tomarle screenshots, utilizar estos, los pueden encontrar también en internet sin ningún problema. Pero vayan de la mano de lo que es la taxonomía de Bloom y de esta forma de desarrollar para armar su plan global. Sé que les va a servir mucho. Más, ahora les voy a dejar en mensajes la página donde están los verbos con sustantivados para que ya lo tengan y también les ayude mucho. Pero vuelvo y repito, no van a poder trabajar ni saberes y mucho menos desglosar adecuadamente cada uno de los saberes, el saber, el hacer y el ser, si primero no tengo muy en claro lo que es mi competencia, mi elemento y mis criterios. No se desesperen en tener, yo entiendo que Jackie diga que quiere que sean menos criterios, pasa que no es la forma en la que se arma un plan global. Y ya ustedes igual les han disminuido, o sea, tienen solamente para una base de 6 elementos. Imagínense, cada uno de ustedes, cuando se ha planteado la materia que quiere desarrollar, ¿sí? Tienen claro que quiere generar algo distinto a la formación antigua que todavía, y por desgracia, se sigue manejando en las universidades. Entonces, el objetivo de este posgrado es poder abrirles la mente y darles las herramientas, tanto conceptuales como también tecnológicas, para que cambien esa estructura tan antigua, porque si alguien ha elegido dermatología es porque le apasiona algo de la dermatología. Y y se ha dado cuenta que por más de que ha seguido una estructura antigua, se podía haber aprendido dermatología bajo otro concepto, bajo otro enfoque. Y ustedes quieren hacer eso con este plan global. Enfocar esa materia que tanto les ha gustado y que la quieren dar ahora como docentes y quieren que sus estudiantes la aprendan con pasión. ¿Sí? Entonces, redireccionen todo eso utilizando estas herramientas que tienen a la mano. Repito, no es necesario utilizar las 200.000 herramientas tecnológicas que les estamos dando. Si se han dado cuenta, algunas son un poco repetitivas. Por ende, me agarro la una que quizá para mí me ha sido más fácil desarrollarla, utilizarla y me he vuelto un capo en hacerlo. ¿Sí? O sea, capaz Google es lo más sencillo para poder trabajar. Perfecto, utiliza solamente Google. Capaz en Trello he visto que igual puedo hacer todo lo que hacía en Google en Trello y de paso me ayuda a optimizar mi tiempo más. Listo, voy a usar Trello para o para todas mis unidades o solamente para una unidad en específico donde tengo que dar mucha materia y tengo poco tiempo. Perfecto, empieza a crear cosas dentro de esa tecnología. No, mi unidad 1 de semiología es demasiado teórica, hay mucho concepto nuevo. CIMAP-Tools. Necesito que empiecen a crear o reorganizar los pensamientos y por eso quiero que se les quede muy clavado. Y la mejor forma es un mapa conceptual. Perfecto. Busco la mejor estrategia tecnológica para que me puedan crear un buen CIMAP-Tools. Porque de paso evito esto que también decía Jacqueline. O sea, ya estamos en una época donde todos deberíamos pensar en el calentamiento global. Entonces, ¿a mí de qué me sirve crear un CIMAP-Tools si luego le voy a decir, sabes que al final quiero que imprimas el CIMAP-Tools? O sea, ¿para qué va a hacer doble trabajo de lo mismo y sigo yo perjudicando al medio ambiente? Entonces, empecemos a crear estas cosas con el criterio real con el que lo estamos haciendo, bajo los objetivos de este posgrado. No se obsesionen solamente con la idea de si ahora tenemos que entregar y ahora tengo poco, casi nada de tiempo para hacer mi plan global. Si vuelvo al inicio, porque yo digo, o sea, uy, ahora cómo redacto saberes cuando ni siquiera me quedó en claro cómo tengo que redactar la competencia,
paren 5 minutos, vuelvan atrás y redacten desde el inicio la competencia. No tengan miedo, es mejor aprovechar el tiempo que queda para organizar algo en lo que ustedes ya tienen una idea base de lo que quieren hacer, que desarrollar algo que está ahí, medio hecho. El edificio se les va a caer. De nada sirve que compren el mejor mármol del mundo si mis zapatas están hechas desastrosas. O peor aún, ni construí zapatas y yo ya me lancé a hacer el edificio. Entonces, ahí es donde necesito de verdad que trabajen un poquito más y a fondo, ¿sí? ¿Dudas, consultas? Nada, no hay ninguna duda y consulta de todo esto. Yo ¿Quedó creo que todo las claro? dudas, Mildred, yo creo que las dudas van a surgir mientras vayamos realizándolos, porque realmente sí es mucho lo que tenemos que hacer, mucho lo que tenemos que redactar, y ahorita estamos con todo esto un poco choqueadas y ver cómo va a ser. Yo creo que en la práctica va a ser donde vamos a conseguir más dudas. Bien. Por eso, igual creo que estabas en uno de los grupos que habíamos armado arriba. No trate, a ver, si cada uno va a trabajar en su mundo y no vamos a ser participativos, es como el ahora mismo, ¿no? O sea, yo entonces doy por claro de que todos entendieron perfecto todo esto y que no hay ninguna duda al respecto. Y ahí es un gran problema. Cuando no hablemos y no decimos, tengo un problema y ya me están pisando las papas, no sé cómo lo vamos a resolver, pero hay que resolver. Esa es la realidad. Entonces, vamos a volver a los trabajos a las salas pequeñas, ¿sí? Agarren un plan global, no tengan miedo de mostrarlo a sus compañeros. Chicos, o sea, por más de que alguien esté haciendo semiología, el otro esté haciendo dermato, el otro esté haciendo parasitología, vean qué cosas están bien, qué cosas